Saludos y bendiciones de lo alto. Espero te encuentres bien. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios contigo. Y este video lo realizo con el propósito de que tú puedas aprender en el nombre de Jesús cuando el corazón responde. El arte de guiar hacia Cristo. Hay muchas personas que se han dedicado durante años al evangelismo personal, el arte de guiar personas a tomar una decisión por el cielo, a tomar una decisión por la vida eterna, a tomar una decisión por Jesucristo. Así que cuando el corazón responde, hay que saber de qué manera el corazón va a responder y también cómo tú vas a guiar a la persona hacia Jesucristo. Así que quiero compartir contigo reflexiones, citas inspiradoras del espíritu de profecía, temas que han escrito varios evangelistas prominentes de la iglesia como Mark Finley, y que tal vez con las experiencias de estos maestros, de estos evangelistas, tú puedas enriquecer tu ministerio y puedas aprender el arte de guiar hacia Jesús, el arte de ganar almas para Jesucristo. Así que en este momento yo me voy a mover aquí un poco, voy a colocar la cámara también pequeña para que se pueda ver la diapositiva y sin ningún problema todo pueda quedar y se pueda ver en la pantalla. Vamos a comenzar con una cita del espíritu de profecía que dice de la siguiente manera: la conversión de las almas a Dios es la obra más grande y noble en la cual pueden participar los seres humanos. Si te has preguntado en qué es lo más importante que tú puedes participar para Dios, para su iglesia, es la obra de la conversión de las almas, de guiar a las personas hacia Jesucristo. De esta manera, nosotros encontramos que como evangelistas, nuestro deber no es solamente que la persona se bautice. Muchos evangelistas se conforman con que la persona se bautice y ya. No se trata de que las personas se bauticen. Si nosotros promocionáramos solamente el bautismo, la iglesia estaría llena de bautismos, pero de pocos discípulos. Así que el plan es que el bautismo apenas es el primer paso para que la persona pueda seguir creciendo y para que la persona pueda seguir caminando con el Señor. ¿Es necesario que la persona se bautice? Claro que sí. ¿Es importante? Por supuesto. Hay miembros de iglesia que dan toda la fe de Jesús, pero cuando llega la decisión del bautismo o de la lección de la fe de Jesús, cuando dice Dios te llama, tienen miedo de invitar a las personas a seguir a Jesucristo. El evangelista tiene un don del cielo. El evangelista es uno de los dones que da el Espíritu Santo y que aparta a la persona para cumplir ese don. Es más fácil relacionarse con las personas, tienes como olfato de sabueso o vista de águila para entender que hay personas que no han decidido por Jesús y que Dios te coloca ahí para que tú conozcas a esas personas, para que las veas, para que interactúes con ellas y puedas invitarles a seguir a Jesucristo. Es por eso que el bautismo es solo parte del proceso de transformación. Incluso hay personas que dicen que el bautismo apenas es el primer paso donde la persona nace espiritualmente y ahora como un bebé espiritual va creciendo y avanzando en su caminar con Jesucristo. Como evangelista, tu deber es guiar a las personas hacia Jesucristo. Tú no eres especialista. No es que tú vas a decir, esta enfermedad que se llama pecado se trata con esto y esto y esto. No, haz en cuenta que tú eres un recepcionista o una recepcionista en la mejor clínica del mundo, en la clínica del cielo. Tú no eres el especialista se llama Cristo Jesús y tu deber es guiar a la persona hacia el doctor. Tiene una patología, tiene una enfermedad,
tiene su situación, la persona va en busca de ayuda, tú como coordinador, coordinadora, tú como recepcionista, tu deber es indicar a la persona que el médico de médicos está dispuesto a sanarle, a salvarle y a restaurarle. Es por eso que hay ciertas características que tienes que tener tú como ganador o ganadora de almas. Entre ellas podemos encontrar que tienes que ser una persona perseverante, tienes que tener tacto en las relaciones interpersonales. Hay evangelistas que cometen un error y le dicen a la persona que si no decide por Cristo, que si su nombre no está anotado en el libro de la vida del Cordero, entonces esa persona se va a morir y se va a perder. Y en vez de mostrar el evangelio de amor, una relación con Jesucristo, que es lo que tiene que decidir la persona y avanzar por amor, metemos miedo, se mete presión y entonces la persona decide huir y pasa por una mala experiencia y dice cosas como que me quieren bautizar obligado, no me dejan tranquilo, no me dejan en paz. Ciertamente hay personas que a veces exageran con que se les obliga o que no la dejan en paz, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con mostrar miedo. Ahora, eso no nos debe limitar a no mostrar las consecuencias del pecado y por supuesto lo que significa el castigo para los impíos, pero nosotros tenemos que recordar que como ganadores de almas tenemos que guiar a la persona hacia Jesucristo en una relación con amor, con delicadeza. También el ganador de almas es fiel a Dios y también a la iglesia. El evangelista no habla mal de la iglesia. Aunque la iglesia está llena de seres humanos que cometemos errores, que lastimamos a las personas, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, dice el servicio cristiano. No hay otro medio, no hay otro sistema, no hay otro cuerpo por el cual va a obrar Dios que no sea su iglesia. Así que yo como evangelista tengo que ser fiel a mi iglesia, fiel al Señor Jesucristo y trabajar en pos de eso. Y también el evangelista tiene que tener pasión por las almas. Si no tienes pasión por las almas, no debería ser un evangelista. ¿Qué significa tener pasión por las almas? Bueno, significa que si hay que caminar 30 minutos, una hora, yo camino 30 minutos o una hora para llegar a ese sitio donde está esa alma que necesita la salvación. Yo doy mi esfuerzo, invierto de mi dinero para también llegar y predicarle a la persona de la salvación. Yo tengo pasión porque es lo que yo he visto y lo que el Señor me enseña en su palabra. Hay un método, el cual es el método de métodos, el que da éxito. Y lo encontramos, por supuesto, en el libro del Ministerio de Curación. Y tú a lo mejor lo has escuchado, lo has leído. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Atención aquí, ¿cómo es este método? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces le decía, seguidme. De esta manera, si tú cuentas, son 5 pasos que nosotros encontramos en el consejo inspirado para relacionarnos con la persona. Como evangelista, tú tienes que saber que necesitas conectarte con la persona también. La persona no va a seguir a Jesucristo porque tú vayas a su casa y le digas, tienes que bautizarte, tienes que seguir a Jesús, tu nombre tiene que ser anotado en el libro de la vida. No, tú primero tienes que relacionarte con la persona y saber en medio de esa relación cómo tú puedes presentar a Jesucristo. No simplemente decir, tienes que bautizarte, tienes que. Las personas no van a cambiar porque tú les digas, tienes que. No, es porque ellos entiendan que Jesús tiene un plan maravilloso para sus vidas y es Jesús quien le llama, es Jesús que con los brazos abiertos les invita a que decidan por Él y es Jesús quien quiere que sus nombres sean anotados en el libro de la vida del Cordero. Es por eso que Jesús cuando se acercaba a las personas es porque Él pensaba
quería, anhelaba hacerles el bien. Cuando él anhelaba eso, él les mostraba simpatía. Le mostraba simpatía al pecador, a la mujer adúltera, a los leprosos, a los ciegos. En un mundo donde las personas no muestran simpatía, el evangelista es el que más simpatía tiene que mostrar. Ahora, otra parte importante de esto es que atendía a sus necesidades. Tú tienes que ver que esa persona en la iglesia, sus necesidades son atendidas, que la iglesia puede suplir sus necesidades. Si eres un evangelista que va de campaña en una semana, tú en una semana no es que vas a lograr suplir tal vez las necesidades de las personas. Tú tienes que ir a donde las personas que ya la iglesia se ha relacionado, se ha involucrado, y evaluar si la iglesia está atendiendo las necesidades de dicha persona para que ellos entiendan el amor de Dios, para que ellos vean. Mira, no solamente las personas tienen necesidad de alimento o de dinero, sino también de atención. Hay de adultos mayores que viven solos, se sienten solos, que esperan una familia, que esperan que alguien los escuche. Hay matrimonios que necesitan ayuda. Hay personas que su necesidad es simplemente un abrazo, una oración, no necesariamente algo material. Así que después de que Jesús suplía o atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Existe una relación de amistad. El evangelista sabe el nombre de la persona, escucha anécdotas de las personas, pregunta cosas de la vida de la persona y también comparte su propia experiencia para de esa manera relacionarse. Y después de eso, cuando ya existía un vínculo, cuando las necesidades ya estaban atendidas, cuando había confianza, entonces Jesús hacía el llamado: sígueme. Nosotros ahí hacemos el llamado. Jesús te dice hoy que le sigas. ¿De qué manera tú vas a seguir a Jesucristo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bautizarte, entregar tu vida a Jesucristo. Ahora, hay algo tremendo que nosotros también vemos en el espíritu de profecía, porque ya aprendimos que el método adecuado y el método de métodos, el que va a tener la victoria, la excelencia, el éxito, es el método de Cristo. Pero aquí hay otra cita que dice: de los métodos de trabajo de Cristo, analiza esto, de los métodos de trabajo. O sea que Jesucristo no solamente aplicaba el método de Cristo. No es que no solamente aplicaba el método de Cristo. Es que él tenía una metodología. Él tenía diferentes estrategias. La clave es esto. La clave es acercarse a las personas para hacerles el bien, mostrar simpatía, atender necesidades, ganar confianza y después decir seguidme, síganme. Esta es la clave, pero hay una metodología, hay manera de trabajar. Ahora por eso dice esta cita: de los métodos de trabajo de Cristo podemos aprender muchas lecciones valiosas. Él no siguió un solo método. De diversas maneras trató de captar la atención de las multitudes y entonces les proclamó la verdad del Evangelio. Si notas, la clave de la metodología de Cristo era captar la atención de las personas. De esa manera, nosotros tenemos que captar la atención de las personas a las cuales queremos invitar a que sigan a Jesucristo al reino de los cielos. Si un abuelito que no lee la Biblia por cuestiones de salud, por cuestiones de adultez, no ha leído historias de la Biblia, tú no le puedes compartir tal vez una historia que él no sepa. Tienes que buscar la manera de despertar la atención o captar la atención con algo que él conoce. Jesucristo era un experto en eso. Cuando él quería predicarle a un grupo de agricultores, él por lo menos dijo: el sembrador salió a sembrar. Él utilizaba la ilustración para un grupo de agricultores que estaban familiarizados
con esa experiencia. Así que usted le puede preguntar al abuelo, a la abuela, al hermano, a la hermana, al joven, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? No, yo soy latonero o yo arreglo carros. Bueno, usted utilice una ilustración que le entienda. Usted le puede decir por lo menos los carros, si usted es latonero, llegan a sus manos sin pinturas, feo, y usted se encarga de acomodarlo, ponerlo bonito. Usted le puede decir a la persona, así es el ser humano pecador, pero cuando llega a las manos de Dios, cuando entrega su vida a Cristo, cuando se bautiza, Jesús se encarga de acomodarlo, de pintarlo, ponerlo bonito y darle una vida distinta, una vida nueva. Es por eso que Jesús variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. Tú no le vas a hablar a los niños de la misma manera que le hablas a los adultos, no le vas a hablar al boxeador de la misma manera que le hablas al futbolista, no le vas a hablar al médico de la misma manera que le hablas al agricultor. Tienes que buscar la manera de que ellos te entiendan. Es por eso que Jesús utilizaba muchas ilustraciones que conquistaban la atención de las personas. Mediante su imaginación, Jesús llegaba al corazón, sacaba las ilustraciones de la vida diaria y, por supuesto, aunque eran cosas sencillas, tenían un gran significado. Una vez leí que nuestro problema como evangelistas es que a veces queremos vender boletos de avión a personas que están acostumbradas a moverse en bus, en autobús, en transporte público. No se han montado en avión. De esa manera, yo tengo que utilizar ilustraciones que las personas en su día a día entiendan y se familiaricen con lo que yo estoy diciendo para poder predicarles el Evangelio. El evangelista sabe cuándo y cómo ganar las almas. Es importante que tú sepas cuándo es el momento. Hay veces que queremos, pero entendemos que no es el momento. Hay una serie de cosas que se analizan. Por lo menos hay que analizar el ambiente espiritual, hay que analizar dónde se encuentra, si hay bulla, si es un ambiente favorable, también si la persona está receptiva en ese momento o tiene que apurado hacer el almuerzo o está deseando que tú te vayas de la casa para poder seguir con sus asignaciones. Todas esas cosas tú tienes que evaluarlas, tienes que estar consciente de eso a la hora de hablar con las personas. Y también el evangelista sabe cómo, no solamente cuándo, sino cómo. Es aquí donde utilizamos el método de Cristo y también las estrategias para poder llegar a las personas y poder compartir el evangelio que él o ella entienda. En la Biblia encontramos una historia muy conocida que fue cuando el rey David pecó. Ya había pasado un tiempo, un año desde su pecado. David no se había arrepentido, seguía igual, pecó con Betsabé, mandó a matar a su esposo, algo horrible que hizo el ungido de Jehová. Entonces ahora Natán, comisionado por Dios, tenía la obligación de ir y predicarle a David, despertar su conciencia. Y dice una cita del libro Patriarcas y Profetas, la página 712. El reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios y con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová. Mira lo que dice el espíritu de profecía. Presenta que se despertó su conciencia. Así que tú y yo cumplimos el rol de Natán. Tenemos que buscar la manera de despertar la conciencia de la persona. Ahora,
¿Eso no lo hace el Espíritu Santo? Por supuesto que lo hace el Espíritu Santo. Claro que lo hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo utiliza mensajeros, como en este momento o en ese momento utilizó a Natán para despertar la conciencia del rey David. Ahora, ¿qué utilizó Natán para despertar la conciencia de David? Utilizó una ilustración de una ovejita, algo con lo cual David se familiarizaba, ya que David había sido pastor y entendía muy bien lo que Natán le estaba diciendo. De esa manera nosotros vemos que es mucho más fácil, y es el plan de Dios, que se despierte la conciencia de la persona de lo conocido por ella a lo desconocido. Natán utilizó lo conocido a lo desconocido, lo que David ignoraba, y así tenemos que hacer nosotros, de lo conocido de la persona, llevarla a lo desconocido que Jesús quiere que esa persona entienda. ¿Por qué? Porque en el conflicto cósmico en el que nos encontramos, el diablo ciega la mente. Solamente Dios puede hacer el cambio, puede quitarle la venda de los ojos, y es una obra, por supuesto, que realiza el Espíritu Santo. La palabra de Dios, clave en este ministerio, que es bonito, el ministerio del evangelismo personal, de guiar a las personas hacia Jesucristo, porque no son las palabras bonitas, no es la manera en que yo hablo, sino como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que lo que va a llegar al corazón de la persona no es tus palabras bonitas, es la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Hay personas también que la única Biblia que van a leer o van a conocer eres tú. De esa manera, lo que tú digas, aunque tú no les leas un versículo o le digas el versículo, pero en lo que le estás hablando, le estás mostrando el amor de Dios, el arrepentimiento y el plan de Jesucristo para la vida de esa persona, ya estás compartiendo la palabra de Dios, porque son principios que se muestran en su palabra. Así que la clave es compartir la palabra. Entonces hay una manera en la cual nosotros podemos hacer una visita. Aquí dice que lo primero es el saludo, un punto de contactos. Las personas hoy en día tienen problemas, tienen situaciones difíciles, hogares disfuncionales, problemas económicos. Así que como hay situaciones difíciles, es importante que esas personas tienen que sentir que tú les muestras simpatía, que quieres su bien y que tú le amas, que como iglesia se le ama. Es por eso que en el momento del saludo la persona tiene que sentirse feliz. Además de eso, tienes que mostrarle a la persona que en ese momento que van a hablar es porque es algo importante. Vinimos a hablar algo importante. Yo vine a decirte algo importante por parte de Dios. Yo estoy ocupado, pero aquí estoy porque Dios me llamó, porque Dios te ama, porque Jesús tiene un plan para tu vida. Así que hay dos cosas con I que hay que mantener. La primera es interés y la segunda, importancia. Interés, por supuesto, despertar el interés de la persona en el tema clave, por lo menos en 5 minutos. El contacto principal, los 5 minutos son de suma importancia para que la persona entienda, para que la persona se anime y para que la persona mantenga el contacto. Si tú ves que la persona en 5 minutos no está conectada, no está motivada, entonces como evangelista tienes que saber cuándo y no es el momento. Así que tienes que esperar que se presente el momento. Ahora, vamos con la parte de la importancia. Importancia, demostrar que lo que vamos a estudiar es algo de suma relevancia. No es algo trivial,
no lo puede escuchar en otro momento. Dios quiere que lo escuches hoy y Dios quiere que entiendas, como dice San Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios quiere que tú entiendas qué significa nacer de nuevo. También es importante notar que la persona tiene que entender lo que tú le estás diciendo. Las personas tienen que tomar decisiones. Eso es clave. Cuando tú haces evangelismo personal y vas a hablar con la persona, tú tienes que evaluar que la persona decida por el Señor. De alguna manera va a decidir por el Señor, va a decidir nacer de nuevo, va a decidir que su nombre sea anotado en el libro de la vida del Cordero, va a decidir recibir a Cristo, va a decidir aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. De esa manera es que tal vez tú no le dices directamente a la persona, mira, tú te vas a bautizar, porque eso puede ser un poco fuerte, pero cuando la persona entiende que Dios le está llamando y la decisión que tiene que tomar por el Señor, el bautismo es algo que viene en consecuencia, viene agarrado, viene aferrado a la decisión que toma esa persona. Así que Jesucristo veía a cada candidato como candidato al reino del Señor. Entonces, cuando tú hables con una persona, así te digan que esa persona ha estudiado mucho la Biblia, que no quiere decidir por Jesús, hay personas así. Hay personas que se le llama trilladas, que tú deberías ir después a hablar con él o con ella. Recuerda que Jesús veía a todo el mundo como candidatos del Señor, candidatos al reino de los cielos. Así que Dios conoce el tiempo, tú deberes orar por esa persona y dejar que el Señor se encargue. Quiero compartirte por último en este video lo que es la parte de la observación como evangelista. Una de esas observaciones es el ambiente espiritual, ver que en la casa no hay música estridente, que no se pueda hablar bien, que la persona no esté en sintonía, evaluar que no estén niños por ahí jugando, corriendo, distrayendo a la mamá, a la abuela con la cual usted quiere hablar. También evaluar el conocimiento que tiene esa persona de la Biblia. ¿Tiene algún impedimento la persona para bautizarse? ¿No está casada y vive con una persona? Todas esas cosas. ¿Qué pensamiento tiene esa persona acerca de Dios, de la iglesia y de la salvación? Muy importante. Analizar qué piensa la persona acerca de Dios. ¿Qué piensa la persona acerca de la iglesia, el grupo de la iglesia, la familia de la iglesia? ¿Y qué piensa esa persona acerca de la salvación? Son puntos clave que tú tienes que evaluar en lo cual piensa la persona. Y quiero que este video sea de bendición para tu vida. Y después vamos a hacer otra parte, vamos a compartir otro video donde se va a explicar qué hacer cuando tú quieres que la persona decida por Jesucristo. Tú le presentas el evangelio, pero la persona dice, no quiero ahora, no me siento listo, no me siento preparado, estoy esperando a mi esposo o a mi esposa, tengo miedo. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer en estos casos? Así que Dios te bendiga y espero que este video haya sido de utilidad en tu vida.